de, ¿Sí? disculpen, en el encuadre de, digamos, de lo que es el mes de la fibromialgia. Es una patología que ha sido muy controvertida y que ha sido muy discutida. Y el mes de mayo, a nivel global, se ha determinado como el mes de la fibromialgia desde la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor. Nos interesó convocarlos como para que tuviéramos de alguna manera un intercambio sobre los temas más actuales que siguen también siendo de alguna manera un poco controversiales dentro de la investigación y la clínica de la patología, digamos, del cuadro de la fibromialgia y de los síndromes asociados. Confírmeme alguno de ustedes si se escucha bien. ¿Vos me escuchás bien, Jessica? Sí, Sí. perfecto. Bien, entonces debe estar funcionando todo ok. Como les decía, para los que van entrando, mantengan silenciados el audio y la cámara y pueden ir haciendo preguntas por el chat para que al final de la conferencia podamos compartir con Jessica algunas inquietudes. Jessica, te presento, le presento de quién trata nuestra conferencista del día de hoy. Jessica Borenstein es doctora, especialista en psiquiatría, tiene un magíster en PINE, en psicoinmunoendocrinología, digo bien, me faltó una. Neuro. Neuroendocrinología. Tiene un posgrado en evaluación y tratamiento del dolor del Hospital Italiano. Es autora del libro Fibromialgia, cómo pensarla, abordarla y tratarla, con quien tuvimos el lujo, un gran equipo que ella nucleó de participar y la verdad es que está teniendo una llegada hermosa a los clínicos que se dedican a dolor. Así que es una gran satisfacción tenerla. Y la presentación lleva este nombre, Fibromialgia y Nutrición, posibilidades terapéuticas, para que debatamos un poquito, ver de qué trata la actualidad en este tema y le damos la bienvenida. Gracias Jessica, y gracias por el tiempo y gracias a todos los que están participando. Como les decía, a los que recién ingresaron pueden habilitar las preguntas por el chat y al cierre hacemos un ida y vuelta. Bueno, bienvenida Jessy, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a compartir primero pantalla y ahora... Bueno, ahora sí se me fue un poco el pánico escénico de que no funcionara algo. Bueno, ante todo, bueno, muchas gracias a los que están presentes y las que están presentes en este contexto tan particular que estamos viviendo, aprovechando para, bueno, estar en casa y seguir formándose. Como decía Guadalupe, está buenísimo que esté este espacio presente en el mes de la fibromialgia para seguir haciendo difusión. Algo que me parece importante es que cuando hacemos difusión está bueno también hacer actualizaciones. Ya por suerte cada vez más es más la capacitación de médicos y también de pacientes sobre las cuestiones básicas de la fibromialgia, y también está bueno como redoblar la apuesta y hablar de otro tipo de cosas. Hay un montón de cosas para hablar en fibromialgia, cosas que están en la literatura y cosas que nos preguntan los y las pacientes, así que este tema surgió un poco de esa inquietud mía y que me preguntan muchas veces en las consultas, y de las actualizaciones que hay con respecto a estos datos a nivel bibliográfico. Lo que les voy a mostrar es todo muy, muy actualizado. Van a ver que casi todas las citas bibliográficas son de 2018, 2019, 2020 y 2021 también. O sea, a pesar de la pandemia se sigue trabajando en este tema, se sigue estudiando y siguen apareciendo cosas nuevas. Y bueno, doblemente agradezco este momento de difusión porque con la pandemia que estamos viviendo de COVID, que es algo tremendo, que todos y todas lo estamos viviendo, es como que las enfermedades no COVID, como son todos y todas profesionales de la salud lo saben, quedan en algún punto relegados, así que está bueno justamente por eso, para poder hablar de otras cosas, porque son cosas que siguen pasando a pesar de la pandemia. Bueno, vamos a hablar un poco. La clase está dividida en 3 partes, ahora les voy a contar un poquito. La idea justamente es, yo no soy ni gastroenteróloga ni nutricionista, lo que voy a contar es desde yo, médica trabajando con pacientes con fibromialgia, así que cuestiones muy, muy específicas, si hay algún o alguna nutricionista o gente que haga gastro, por ahí después pueden colaborar también. Y
Bueno, ¿por qué hay que conocer estos temas? Hay que conocer estos temas porque los y las pacientes, sobre todo que tienen un médico o médica que trabaja con pacientes con fibromialgia, lo que pasa es que después de este recorrido que hacen este grupo de pacientes, los que trabajamos con este grupo de patologías pasamos a ser un poco como los médicos y las médicas de familia. Entonces, si yo soy psiquiatra y trabajo con pacientes con fibromialgia, no voy a atender solamente a estos y estas pacientes por depresión o ansiedad, sino que me van a preguntar un montón de cosas y me van a consultar un montón de síntomas que, más allá de no ser especialista y de trabajar siempre desde la interdisciplina, está bueno que nosotros conozcamos. Así que un poco esa es la aplicación de por qué voy a estar hablando de esto. Y bueno, arrancamos. Bueno, el objetivo de la clase es resumir la posible relación entre la fibromialgia y la nutrición, explorando el papel de los nutrientes, los alimentos y patrones dietéticos en el síndrome de fibromialgia. Como dijimos, la clase va a estar dividida en 3 partes. La primera parte es fibromialgia y componente gastrointestinal, la segunda parte es la parte de suplementación y la tercera parte es la parte de intervenciones dietéticas. Vamos a empezar con el componente gastrointestinal. Las manifestaciones más frecuentes esperen que tengo que correr la cámara. Ahí va. Las manifestaciones más frecuentes se denominaron comúnmente síntomas de síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto la fibromialgia como el síndrome de intestino irritable se encuentran dentro de lo que llamamos síndromes sensitivos centrales, que son un grupo de patologías, clásicamente son 9 patologías, y que en algún momento se pensaron que todas estas patologías eran comórbidas. Lo que se vio es que en realidad sería una sola patología, o sea que hay una base fisiopatológica común y que los y las pacientes van teniendo estos síntomas en diferentes partes del cuerpo de acuerdo al momento de la vida que van atravesando. Pueden tenerlos o pueden no tenerlos, o sea que un cuadro que comienza con fibromialgia, después puede seguir con una migraña, después puede seguir con piernas inquietas o puede seguir con síndrome de ATM. O sea que pueden coexistir o pueden pasar en la persona en diferentes etapas de la vida. Y también podemos llamarla, que a mí es un término que me gusta todavía más, cuadros dolorosos o patologías dolorosas crónicas superpuestas, que es como lo llama Bónicas en su libro de Medicina del Dolor. Entonces hay 2 mecanismos que explican o pueden explicar la aparición de esta sintomatología, o sea, de síntomas gastrointestinales en pacientes con fibromialgia. La primera, que es la sensibilidad de los componentes de los alimentos, y la segunda, que es la alteración en el eje cerebro-intestino. Vamos a verlos un poco. La sensibilidad a los componentes de los alimentos es un tema bien gastroenterológico, pero que nosotros lo vemos y lo escuchamos en los pacientes en las consultas, en donde un alto porcentaje de pacientes con fibromialgia informaron la presencia de alergias alimentarias y la aparición de síntomas relacionados con la ingesta de lácteos y gluten, que después vamos a hablar sobre eso. Hay pacientes que tienen fibromialgia y enfermedad celíaca, hay pacientes que tienen fibromialgia y sensibilidad al gluten no celíaca, y hay pacientes que tienen fibromialgia y intolerancia a la lactosa entre un 35 y un 40%. Acá vamos a ir aclarando, digamos, más allá de hablar del tema de nutrición, vamos a ir como diciendo cosas que son muy importantes para el grupo de pacientes con fibromialgia, que es, primero, estudiar estos pacientes. A estos y estas pacientes tienen que ser estudiados. Me ha pasado con un montón de pacientes con síntomas gastrointestinales que vienen con un cuadro vinculable a la fibromialgia que terminan teniendo otro diagnóstico. Entonces, no hacer diagnóstico de fibromialgia en 5 o 10 minutos en estos pacientes que entran al consultorio y les duele todo, sino hay que estudiarlos, necesitan análisis de laboratorio, necesitan muchas veces imágenes, necesitan consultar a otro montón de especialistas. La fibromialgia puede ser comórbida a este tipo de enfermedades o puede finalmente no serlo. Me ha pasado con una paciente que vino con síntomas de fibromialgia y tenía una enfermedad celíaca. Me pasó solamente con una paciente, pero esta paciente tiene un diagnóstico que no es fibromialgia. Y me pasó con aproximadamente unos 4 o 5 pacientes que tenían sensibilidad al gluten no celíaca y que cuando hicieron la dieta correspondiente bajaron muchísimo los síntomas que parecían de ser de fibromialgia. O sea que estudiemos a este grupo de pacientes. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de eje cerebro-intestino, que es un tema muy apasionante, que es un tema de psiconeuroinmunendocrinología, que es como, si hubiera una especialidad sería mi especialidad preferida, pero bueno, lo que aprendí es que la psiconeuroinmunocrinología en realidad no es una especialidad porque atraviesa las especialidades, y entonces lo que se busca justamente es que todos los especialistas de diferentes áreas tengan esta mirada. Bueno, este eje cerebro-intestino
sucede porque la contribución de la flora entérica a estas interacciones se reconoció últimamente y su papel fundamental llevó a una mayor inclusión en la nomenclatura, llamándose actualmente eje cerebro-intestino-microbiota. ¿Sí? Actualmente lo llamamos eje cerebro-intestino-microbiota. Como podemos ver acá, en el gráfico vemos que esta relación es bidireccional, de cerebro a intestino, o sea, de arriba a abajo, y de abajo a arriba, de intestino a cerebro, con la microbiota por la parte de abajo. La comunicación bidireccional entre el tubo digestivo y el cerebro se da a través de múltiples vías. ¿Sí? Se dice que este eje es un eje que es una doble autopista, que tiene 4 carriles. Tenemos la vía neural, donde hay transporte de neurotransmisores, la vía sanguínea, donde se transportan hormonas, principalmente el cortisol, la vía inmunológica, donde hay transporte de células inmunitarias y citoquinas, y por la microbiota. Sabemos, volviendo a la parte inmunológica, que un 70% de las células de defensa se encuentran a nivel del intestino. Esta señalización bidireccional intestino-cerebro, o sea, de abajo arriba, asegura la preservación de la homeostasis gastrointestinal y ejerce múltiples efectos sobre el afecto, la motivación y el nivel cognitivo superior. Esta es una de las razones por la cual acá psiquiatra o gente que hace dolor o salud mental está hablando hoy en día de microbiota y de eje cerebro-intestino, ¿sí? Porque esto va a actuar a nivel cognitivo. Puede actuar sobre las emociones, sobre el estado de ánimo, sobre las funciones cognitivas superiores. En la comunicación de arriba a abajo, ¿sí? El cerebro puede ejercer sus afectos sobre la microbiota entérica a través de los cambios en la motilidad y secreción gastrointestinal, permeabilidad intestinal, que ahora lo vamos a ver, y moléculas de señalización liberadas en la luz intestinal. Bueno, las alteraciones en la microbiota intestinal pueden influir en esta comunicación, y hay evidencia que sugiere que varias condiciones de salud, la lista es amplísima y cada vez se amplía aún más, como por ejemplo, acá puse las que están relacionadas con este tema, obesidad, ansiedad, depresión, pueden verse relacionadas por alteraciones a este nivel. Bueno, vamos a hablar un poquito de permeabilidad intestinal e inflamación de bajo grado. ¿Sí? Vamos a hablar de síndrome de intestino permeable, que está muy relacionado hoy en día con la fibromialgia. El síndrome de intestino permeable es un síndrome que viene todavía como un poco atrás de la fibromialgia. ¿Por qué? Porque todavía no está reconocido 100% por la comunidad médica. O sea, la gente sabe que existe, los profesionales saben que existe, los síntomas son muy, muy característicos, pero pasa lo mismo que en algún punto pasa con la fibromialgia, que es que no hay marcadores específicos. Y como todavía a la medicina le falta un poco de integración general, se demoran los diagnósticos justamente por la falta de biomarcadores. Si uno ve los síntomas de fibromialgia y los síntomas de síndrome de permeabilidad intestinal, la verdad que son muy, muy similares. Y de hecho hay gastroenterólogos muy capacitados que dicen que en realidad la fibromialgia sería una falsa fibromialgia y que en realidad sería un cuadro de permeabilidad intestinal. Donde, bueno, yo en realidad no estoy muy de acuerdo con eso, la permeabilidad intestinal puede existir o existe, pero en fibromialgia se ponen en juego otro montón de mecanismos. Este sería un mecanismo más. Y cuando uno ve los síntomas, la mayoría son comórbidos. Bueno, ¿qué pasa? Para explicar un poco cómo es este síndrome de intestino permeable. Nosotros tenemos, acá este gráfico me gustó mucho, tenemos lo que es una célula de la mucosa intestinal normal, que tiene uniones estrechas, ¿sí? En un intestino saludable, estas uniones estrechas lo que hacen es, para decirlo de alguna forma, no permite que entren las sustancias tóxicas o los elementos que son malos, y sí permite las sustancias que benefician y que son beneficiosas para la salud. Esto es lo que pasa en un intestino saludable. Ahora, hay determinadas circunstancias que pueden ser desde una predisposición genética hasta una cirugía, uso de antibióticos, cuestiones que tienen que ver con la epigenética, volvemos siempre a cuando hablamos de psiconeuroinmunendocrinología, como ser el estrés, que lo que hacen es que este intestino sea hiperpermeable y esté poroso. Esto se llama síndrome del leaky gut o síndrome de intestino agujereado o poroso. ¿Por qué? Lo que vemos acá en el caso de intestino permeable, a ver, esperen que quiero, no sé si, como es el fondo blanco, no llego a ver bien el mouse. Lo que tienen estos casos de intestino permeable es que determinadas moléculas, como SER, por ejemplo,
la gliadina del gluten, las toxinas, los antibióticos, las moléculas sin digerir, cuando uno hace las consultas gastroenterológicas y los médicos nos preguntan si comemos despacio y nosotros lo miramos como diciendo, ¿qué me está preguntando? Las moléculas sin digerir después inflaman el intestino y pasan al torrente circulatorio. Entonces, todo este tipo de moléculas, ¿sí?, lo que hacen con el intestino agujereado, permeable y inflamado es pasar al torrente sanguíneo. Una vez que pasan al torrente sanguíneo, terminan produciendo un montón de cosas. Lo primero que hacen es forman complejos inmunes donde hacen unión de antígeno-anticuerpo. Y lo que terminan produciendo en grado más importante para fibromialgia, después nombro los otros, es lo que llamamos inflamación de bajo grado. Acá hay muchos conceptos, pero son importantes, por eso voy a intentar ir despacio. Cuando hablamos de fibromialgia, clásicamente siempre se habló que es una enfermedad que no es inflamatoria. O sea, no es una enfermedad donde hay una inflamación aguda, como puede haber, por ejemplo, en una primera etapa de una artritis reumatoidea, que pueden tener artritis en las rodillas. O sea, no vamos a ver ni tumor, ni rubor, ni dolor, ni las cosas básicas que vemos en inflamación aguda, no las vamos a ver. Tampoco es una inflamación crónica común. ¿Por qué? Porque si yo hago, por ejemplo, a nivel del tubo digestivo, una biopsia, no me voy a encontrar un infiltrado, en el caso que sea crónica de linfocitos y en el caso que sea agudo de polimorfonucleares, porque la fibromialgia no es una enfermedad clásicamente inflamatoria. Pero sí es una enfermedad que tiene lo que se llama inflamación de bajo grado, que se da justamente por este proceso. Es una de las tantas enfermedades que presenta inflamación de bajo grado. La inflamación de bajo grado es diferente entonces a la inflamación aguda y a la inflamación crónica. Es una inflamación que es crónica pero silente y sistémica y inmunitaria. ¿Por qué? Porque estos complejos inmunes van a ir atravesando los diferentes tejidos, ¿sí?, provocando diferentes sintomatologías. Entonces, la fibromialgia, recordemos que tiene neuroinflamación por un lado y tiene inflamación crónica de bajo grado. Este síndrome intestino permeable y la inflamación crónica de bajo grado está muy relacionado con, como vemos acá abajo, autoinmunidad. También es lo que está más estudiado en autoinmunidad, está muy relacionado con mala absorción de déficit de nutrientes y también con debilitación de la barrera hematoencefálica. Otro motivo por lo cual acá, digamos, estamos hablando de microbiota y de eje cerebro-intestino psiquiatras, por ejemplo, porque esto al atravesar la barrera hematoencefálica, sustancias que son tóxicas van a producir determinadas cuestiones clínicas que nos van a dar, si hacemos un examen, como hacemos en salud mental, puede haber cambios a nivel cognitivo, a nivel motivacional o a nivel afectivo. Bueno, entonces varios autores describen esta asociación entre los síntomas característicos de la fibromialgia y la presencia de la alteración de la permeabilidad intestinal y la disbiosis, que es cuando está alterada la microbiota. Bueno, acá seguimos justamente con lo mismo. Fíjense que en este artículo, que es reinteresante, las keywords son fibromialgia, dolor en muchos sitios, microbioma y eje cerebro-intestino. Por eso tenemos que empezar a pensar y seguir pensando a la fibromialgia como un desbalance psiconeuroinmunendocrino. Bueno, en el 2019 en la revista Pain salió este artículo muy, muy interesante, que es lo único que hay hasta ahora certero de fibromialgia y microbiota, y microbioma, digamos, que es que está alterada la composición en individuos con fibromialgia. Yo me acuerdo que cuando estaba terminando en el 2017 o 18, ya ni me acuerdo, mi formación en medicina del dolor, quería hacer el trabajo final sobre este tema y no había información específica en fibromialgia, que después por suerte la hubo. Y estos resultados que dieron, este análisis, que parece que es como que no es muy, muy interesante, es muy importante porque nos da que en realidad la microbiota intestinal de este grupo de pacientes es particular, o sea, es propia. Hay abundancia de 19 especies bacterianas que pueden aumentar o disminuir con respecto a las personas sanas, ¿sí? Entonces, esto nos da un puntapié para que pueda llegar a estudiarse y que pueda surgir algún marcador o biomarcador para hacer diagnóstico o en algún caso hacer seguimiento. Voy a ver cómo voy un segundo con el tiempo. Perfecto. Bueno, y también otra cosa muy interesante que se está estudiando es con estas especies que dieron diferentes, ya sean aumentadas o disminuidas, se está dividiendo a los pacientes y se está intentando agrupar por síntomas. O sea, si los pacientes que tienen
más depresión y más ansiedad tienen una microbiota particular. Los pacientes que tienen más dolor, de estas 19 especies, tienen alguna de estas más alteradas, y los que tienen más insomnio o fatiga tienen otras más alteradas. Y esto se lo hace, está muy interesante el estudio, porque se lo hace por medio de test que se les van dando a las pacientes, por ejemplo, para depresión y ansiedad, el test de Hamilton. Entonces se evalúan este grupo de pacientes y cómo está su microbiota en particular. Para insomnio, el PSQ3, para la funcionalidad, el FIC. Entonces, digamos que cada síntoma tiene un test específico donde se está intentando chequear la microbiota particular de la fibromialgia y de los síntomas característicos. Un paso adelante. Bueno, las conclusiones con respecto a esta primera parte de la parte gastrointestinal es que los síntomas gastrointestinales, similares a las manifestaciones de síndrome de intestino irritable, son prevalentes en pacientes con fibromialgia. Con esto voy a hacer una aclaración que los y las pacientes con fibromialgia tienen mucha sintomatología alta gastrointestinal, tienen mucha dispepsia, tienen muchas veces náuseas, donde también hay que ver si las náuseas no son por duloxetina, que muchas veces estas pacientes están medicados con duloxetina, pero estos síntomas se pueden dar en síndrome de intestino irritable, pero no son los más frecuentes. La alta frecuencia de intolerancia alimenticia en fibromialgia sugiere un papel de la hipersensibilidad a ciertos componentes dietéticos como gluten, lactosa, FODMAPs, que los vamos a ver, en la aparición de manifestaciones gastrointestinales. Otro mecanismo sugerido es la alteración del eje cerebro-intestino, como vimos, que se produce a través del SAIBO o sobrecrecimiento de intestino delgado, y se observa con frecuencia en fibromialgia o enfermedades subclínicas como la yardasis. Y el componente gastrointestinal de la fibromialgia constituye un elemento importante en la fisiopatología multidisciplinar. Los que hacemos salud mental preguntamos siempre por la alimentación, es muy importante, lo preguntamos como para ver si hay algún trastorno de alimentación o hubo algún trastorno de alimentación o no, que también eso muchas veces nos va a dar pautas diagnósticas, o sea, vamos a pensar en determinado diagnóstico, un paciente que hizo dietas restrictivas, o que fue anoréxico, que fue bulímico. Entonces, la parte de alimentación normalmente nosotros la integramos a nuestra consulta, y con esto no hacemos más que profundizar. Los terapeutas también seguramente hablan de estos temas, que son siempre temas de hábitos que estamos acostumbrados a trabajar. Bueno, la segunda parte de la charla está relacionada con la suplementación con vitaminas y minerales. Y el título es un título que dice que el 73% de los sujetos afectados por la fibromialgia son usuarios de suplementos nutricionales. Esto es un número altísimo. ¿Y por qué lo traigo este tema? Porque así como yo digo que el 2018 fue el año del cannabis, en donde en ese momento, trabajando en forma presencial en el consultorio, caían los y las pacientes. Intento hablar todo el tiempo de los y las pacientes porque, ojo, acá sigo tirando cosas de fibromialgia en general, ojo con negar el diagnóstico a los hombres. Hay hombres con fibromialgia, hay hombres sobrepasados, hay hombres con el circuito del estrés muy alterado, y hay hombres que tienen este diagnóstico, ¿sí? Lo digo porque hay en muchos lugares que se les niega el diagnóstico solamente por ser hombres. Bueno, entonces, así como les contaba que en el 2018 fue el año del cannabis, en donde los y las pacientes venían con los frasquitos de cannabis al consultorio, en el 2020 lo que me pasó trabajando, bueno, desde acá, desde donde cada uno puede, por vía virtual, los y las pacientes me decían, bueno, espera un minutito, iban al botiquín, volvían con una caja gigante de un montón de nutracéuticos y cosas y vitaminas que me tuve que informar, porque muchas de ellas, por ejemplo, el selenio, una paciente estaba tomando selenio, y bueno, yo selenio la verdad que no manejaba mucho sobre el tema. Así que este tema es un tema importante. Lo que se propuso es que hay un desequilibrio en los componentes nutritivos de los iones metálicos esenciales y las vitaminas, que podrían desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la fibromialgia. El dolor muscular se ha asociado con deficiencia de aminoácidos, de magnesio, de selenio, de vitamina B y de vitamina D. Las investigaciones indican que los pacientes con deficiencias de ciertos nutrientes esenciales pueden desarrollar disfunción de los mecanismos inhibidores del dolor, junto con la fatiga y otros síntomas de la fibromialgia. Bueno, acá hay una cuestión que tiene que ver con creencias populares bastante comunes, que es que nosotros escuchamos muy frecuentemente que
Si los pacientes se sienten cansados, o se sienten un poco asténicos, o que tienen más sueño de lo normal, toman vitaminas. Y esto es como un clásico, como una charla que, bueno, ¿y probaste tomar vitaminas? ¿Tomaste vitaminas? Y da como una falsa sensación de seguridad, como que, bueno, me estoy tomando algo que me tiene que hacer bien. Y bueno, lo que pasa es que la evidencia con respecto a este tipo de nutracéuticos es controvertida, los estudios tienen fallas, muchas veces tienen fallas propias metodológicas del estudio, los N son bajos, en la mayoría de los estudios no se llega ni a 100 pacientes. Entonces, bueno, por un lado hay que leer las cuestiones bibliográficas y por el otro lado hay que, yo siempre pienso también hacer como un balance entre ir probando cosas con los pacientes, o ir viendo qué es lo que los pacientes nos cuentan con respecto a, por ejemplo, este grupo de sustancias. La verdad que hay pacientes que tienen buena respuesta y hay pacientes que no. Y obviamente indicarles que esto tiene que ser con un seguimiento nutricional adecuado. Bien, entonces hay una relación entre la deficiencia nutricional y dolor musculoesquelético, que se los voy a explicar en este gráfico. Tenemos en la parte de la izquierda, donde en verde, en naranja, podemos ver qué cosas incrementan el dolor muscular. Y lo que lo incrementa son el déficit de, por ejemplo, vitamina B12, vitamina D, ácido fólico, selenio, magnesio, zinc y ferritina. ¿Qué me terminan trayendo? Dismetabolismo, obesidad e inflamación. Y esto está directamente relacionado con los neurotransmisores y cómo afectan los neurotransmisores, sobre todo la vía de la señal serotoninérgica, a la función neuromuscular. Y en el lado derecho, lo que podemos ver en verde es que cuando hay una recomposición en los neurotransmisores y hay una correcta función del calcio, que sabemos cómo está implicado en la función neuromuscular, disminuye el dolor muscular. Y de alguna forma, digamos que lo de abajo sería como el protocolo de recomposición de todos estos faltantes que se da con un régimen dietético, con bajo nivel de carbohidratos, con un correcto manejo de la presión arterial, con una dieta balanceada en micronutrientes. Bueno, el magnesio acá la verdad que es casi mi figura preferida, es en general lo que siempre indico y en general no genera mucho problema, hay que tener cuidado como contraindicación en pacientes con patología renal y también hay que tener cuidado, hay pacientes que les trae trastornos digestivos. Después normalmente los pacientes, muchos pacientes refieren que les mejora el insomnio y muchos pacientes refieren que les mejora la parestesia o les mejora la función neuromuscular. En general lo doy en forma de citrato, hay un montón de formas de administración, pero en forma de citrato en general es la mejor tolerada, en 400, o sea, una cápsula por día. Sí, es muy difícil, el magnesio es difícil de hacer un análisis de sangre porque en realidad pasa como un poco con la serotonina, que lo que me da no es un valor específico, digamos lo que pasa dentro de la célula, así que en general si algún paciente quiere probar y lo prueba un tiempo y uno le indica, se puede probar varios meses para ver si hay mejoría. Bueno, el mecanismo por el cual funcionaría el magnesio sería que el déficit de magnesio parece acompañar a enfermedades sistémicas que cursan justamente con inflamación de bajo grado y pueden aumentar los niveles de sustancias proinflamatorias, como ser sustancia P, interleuquina y otras citoquinas que son proinflamatorias, por ejemplo, la interleuquina 1. La privación crónica del sueño conduce a una deficiencia de magnesio intracelular y una tolerancia reducida al ejercicio. Y el magnesio inhibe el receptor NMDA, que como sabemos está involucrado con el glutamato, y que el glutamato está involucrado en los casos de pacientes con fibromialgia en la excitabilidad neuronal que tienen tan alterado. Y que justamente muchas veces los fármacos que damos, por ejemplo la pregabalina, ¿sí? Los anticonvulsivantes, nos sirven justamente para bajar esa excitabilidad neuronal. Entonces, el déficit de magnesio incluye la debilidad muscular, las parestesias y la reducción de la fuerza muscular. Bueno, con respecto a las vitaminas, hay muchos pacientes que toman suplementos vitamínicos, hay pacientes con fibromialgia que tienen déficit de vitamina B, especialmente de la B12, ¿sí? Sobre todo en pacientes que hacen dietas vegetarianas. Y con respecto a la vitamina D, esto ya lo conocemos en salud mental, más allá de fibromialgia desde hace bastante, que hay una fuerte asociación entre los síntomas de fibromialgia y hipovitaminosis D, observándose que un subgrupo de pacientes con fibromialgia presenta un déficit de vitaminas de esta particular.
La cantidad diaria recomendada es la común de 400 por día, pero muchos autores dicen que para pacientes con fibromialgia esto es un poco bajo. Bueno, lo que indicamos generalmente es, sobre todo ahora con confinamiento y cuarentena y pandemia, 10-15 minutos al sol, eso seguro, eso en general hace bien. Y también sabemos que valores menores de 20, muchas veces los pacientes tienen cuadros depresivos, eso lo vemos mucho en pacientes con depresión. Así que estar atento, con esto seguimos diciendo, de estudios médicos y de laboratorio en pacientes con fibromialgia, que sospechamos fibromialgia. Recuerden también que la fibromialgia hoy en día no es de exclusión, es patología comórbida, ¿sí? Comórbida con las cosas que se le ocurran, en general con patología reumatológica, o posquirúrgica, o posinfecciosa, posdolor, que también lo estamos viendo ahora, pero que es patología comórbida. Bueno, acá tenemos ahora la fibromialgia, las especies reactivas del oxígeno y antioxidantes, esto es como un boom, ahora porque hay también mucho boom de médicos que hacen medicina ortomolecular, medicina integrativa y medicina funcional. Esto estuvo siempre muy estudiado en pacientes con síndrome de fatiga crónica y en el último tiempo se empezó a ver más y estudiar más en pacientes con fibromialgia. Lo que se vio es que los y las pacientes con fibromialgia generan un aumento de especies reactivas del oxígeno, deteriorando la función mitocondrial, reduciendo la ATP en células musculares y neurales. Esta disfunción mitocondrial podría estar relacionada con el dolor crónico generalizado característica de este grupo de pacientes. En general con el dolor y más todavía de la fatiga, ya que recordemos que toda la parte energética celular va por este lado. La alteración es a nivel de la coenzima Q10. El déficit de coenzima Q10 se estudió en pacientes con fibromialgia estando presentes en un subgrupo de pacientes. Se cree que la eficacia terapéutica de la suplementación con vitamina Q10 surge de la capacidad de la misma para mejorar la actividad mitocondrial, restaurar la capacidad antioxidante celular y mejorar la inflamación. La búsqueda de biomarcadores moleculares relacionados con el metabolismo mitocondrial podrían facilitar tanto el diagnóstico como el seguimiento de los pacientes. Bueno, ¿qué pasa acá? La coenzima Q10 está muy estudiada, las enfermedades mitocondriales y del envejecimiento están muy estudiadas también, esto se ve mucho también en patología cardiovascular y en otras patologías dismetabólicas. La coenzima Q10 hasta hace un tiempo no se conseguía, o se conseguía para cosmética o para algunas cuestiones de fertilidad. Hoy en día en Mercado Libre la conseguís en un minuto. En mi experiencia clínica yo nunca la indiqué porque no hay evidencia sostenible para indicarla. Los pacientes que la han tomado no tuvieron buenos resultados. Por ahora solamente puedo decir eso, nada más certero. Que es muy interesante lo que pasa en el músculo y a nivel energético de los pacientes y las pacientes con fibromialgia. Sí, eso está muy estudiada, la sensación como de isquemia que se presenta en este grupo de pacientes y el mal nivel energético celular relacionado sobre todo con la fatiga, que sabemos que es un síntoma muy difícil de sacar o de paliar de alguna forma. Recordemos que la coenzima Q10 es una coenzima que se encuentra en la membrana de las células mitocondriales, para aclarar esto por si quedaba alguna duda, y que se ocupa principalmente de mantener el estado oxidativo celular, o sea, lo que es el equilibrio ácido-base. Cuando esto funciona mal y está muy en deficiencia, se entra en periodos de acidosis, que justamente ahora vamos a hablar de intervenciones dietéticas, que es lo que se intenta revertir, porque el estado acidótico al eje psiconeuroinmunoendocrino no le sirve. Entonces, la patogénesis de la fibromialgia se vinculó con el estrés oxidativo, con una alteración en el metabolismo mitocondrial, observándose un menor potencial de membrana en este orgánulo, una mayor concentración de especies reactivas del oxígeno y unos niveles menores de coenzima Q10 en los pacientes con fibromialgia. Hay una página de un laboratorio español que hace algo que se llama FibroKit, que parece muy atractivo, la verdad que no lo termino de entender, por si alguien después lo ve y lo entiende, que supuestamente es una panacea que hace diagnóstico, seguimiento, pronóstico, marcador, digamos que serviría para todo. Y en realidad lo que ellos buscan, lo que están buscando son los biomarcadores que en fibromialgia lo que más está estudiado a nivel de biomarcador es el grado de autofagia de la célula mitocondrial y acá estaba, y el menor potencial de membrana.
Esto está muy, digamos, suena muy lindo, tiene que ver con los diagnósticos genéticos y con los diagnósticos personalizados, que es un poco lo que viene, pero todavía, digamos, cuando proponían el tratamiento, después de hacerte este fibrokit, el tratamiento era exactamente lo mismo que lo que hacemos todos artesanal entre todo lo que tenemos a mano. Bueno, para mejorar la microbiota y para mejorar la energía de la célula, ¿con qué contamos? Contamos con probióticos que también están muy, muy de moda, que son microorganismos que se pueden ingerir en alimentos, en bebidas o en cápsulas, en dosis adecuadas. Y hay pacientes que lo empiezan a tomar una vez y no lo dejan de tomar nunca más, confiriendo beneficios para la microbiota. Esto también me pasaba ya en el 2018, cuando sobre todo la gente podía viajar, que venía de afuera con frasquitos de probióticos, con un montón de especies totalmente desconocidas para mí, y tenía que ver, digamos, cómo manejarme con eso. Tampoco sirve tomar cualquier probiótico, porque no sabemos si es el probiótico que nos va a ayudar para fibromialgia. Esto también es importante. Ahora hay mucha moda con respecto a eso. Y entonces es importante tomarlo en dosis adecuadas, en concentraciones adecuadas y saber si tiene que ver con y está relacionado con la patología, o sea, en este caso con la fibromialgia o no. De por sí los probióticos son buenos. ¿Por qué? Porque inhiben a las bacterias patógenas, aumentan los antioxidantes, que eso nos viene muy, muy bien, estimulan al sistema inmune, que nos viene muy bien, y producen vitaminas. Hay un estudio solo específico, que es como lo más confiable que hay en fibromialgia, que ahora se los voy a contar, y recordemos que los probióticos los podemos encontrar en forma, digamos, de alimento, en lo que son los yogurts que dicen que tienen probióticos, y en muchos alimentos fermentados que están muy de moda ahora, como ser el kefir, el kimchi, la kombucha, y también en encurtidos, o por ejemplo en aceitunas, o en pepinos y los que son los frascos de picles. Este artículo es un artículo muy bueno sobre fibromialgia y probióticos, donde se vio algo que es muy, muy interesante, que dice que el uso de suplementos probióticos puede ser un tratamiento potencial para mejorar el estado físico, psicológico y cognitivo en poblaciones clínicas con alteración del equilibrio de la microbiota, como los que padecen los pacientes con fibromialgia. Este es el primer estudio que explora el efecto de un probiótico multiespecífico, usó acá los dos probióticos más comunes, los lactobacilos y bifidobacterias, en pacientes con fibromialgia. Los resultados de este trabajo indicaron que los probióticos mejoraron la flexibilidad cognitiva. Los probióticos están siendo muy, muy estudiados para lo que son enfermedades neurodegenerativas, lo que es Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple. Y acá solamente se vio que mejoraba este aspecto. Mejoraba, es muy interesante el estudio porque nos cuenta cómo mejoran las tomas de decisiones en pacientes con fibromialgia, que muchas veces la fibroniebla y la alteración en la working memory, en la memoria de trabajo, les produce esta dificultad. Y les da flexibilidad cognitiva. O sea que esto es como algo que también creo que viene de alguna forma. No produjo ningún efecto, ni sobre el dolor, ni sobre la parte afectiva, ni motivacional. Y también otra cosa que dice interesante el estudio es que bajó la impulsividad. Y en mi experiencia, en general, los pacientes con fibromialgia no son impulsivos, pero lo ponía como algo importante. Bueno, entonces ya hablamos de lo que es eje cerebro-intestino y componente gastrointestinal, hablamos de suplementación, que aparece mucho en la consulta, y vamos a hablar ahora de la última parte, voy a revisar a ver cómo estamos de tiempo, perfecto, de intervenciones dietéticas. ¿Por qué vamos a hablar de, por ejemplo, esta rica ensalada que vemos por aquí? Porque un porcentaje considerable de pacientes con fibromialgia creen que las intervenciones dietéticas tienen una gran influencia en los síntomas de la enfermedad y perciben un agravamiento sintomático secundario a la ingesta de alimentos específicos. Esto lo dicen un montón los pacientes en la consulta. Mirá, dejé de comer esto o disminuí esto y voy mejor, tengo menos dolor. En consecuencia, existe una tendencia general entre estos pacientes hacia la adopción de intervenciones dietéticas, como dietas de eliminación, ojo, ahora vamos a hablar de esto, o suplementos dietéticos, con el fin de lograr un mejor control sintomático. Se demostró que los hábitos relacionados con las modificaciones de la dieta son adoptados hasta en un 30% de pacientes con fibromialgia. Yo en realidad creo que es mayor. Pero fíjense algo interesante, que es menor del suplemento, porque el suplemento es siempre como la pastilla mágica, como que tomo algo y me voy a mejorar, y hacer una dieta va a ser siempre más esfuerzo.
Bueno, tenemos dos dietas que se utilizan en general, que lo utilizan los nutricionistas y las nutricionistas. Yo obviamente hago derivación a los profesionales correspondientes para que hagan este trabajo cuando considero que hay un componente importante y que los y las pacientes lo necesitan. Las dietas más usadas son la dieta antiinflamatoria, que bueno, muchos de ustedes por ahí los que están escuchando trabajan por ahí en dolor oncológico, los pacientes que tienen patología oncológica también hacen dietas antiinflamatorias y se da en general en predominio de esta dieta antiinflamatoria cuando hay más dolor. Y después tenemos la dieta baja en FODMAPs, que es la otra dieta que se utiliza en general para fibromialgia, que es cuando hay más componente de síntomas gastrointestinales del tipo de síndrome de intestino irritable. Así que les voy a contar un poquitito en qué consisten estas dos dietas y qué cosas hay que tener en cuenta. La dieta antiinflamatoria es una dieta muy interesante porque lo que hace es mantener una glucemia estable, o sea, es una dieta que tiene alto contenido de fibra, donde lo que no permite es que haya picos de glucemia, hiperglucemia postprandial. Lo que intenta hacer es un equilibrio adecuado entre el consumo de ácidos grasos omega 3 y omega 6, ¿sí? Nosotros ingerimos de los dos, tanto omega 3 como omega 6, pero lo que pasa es que en los países donde se comen bastantes alimentos industrializados, como por ejemplo la Argentina, aumenta mucho el omega 6, entonces tenemos que ingerir más omega 3 para que la proporción se siga manteniendo entre 1 a 1. O sea que más allá de ingerir los dos con los alimentos, lo que tenemos que levantar es el omega 3, que lo podemos hacer por medio de lo que son todos los aceites naturales, las grasas naturales, como pueden ser la palta, aceite de oliva, y... Espera un segundito. Y los pescados. Es una dieta que es antioxidante, que contribuye justamente, como decíamos anteriormente, al equilibrio ácido-base, que va a definir la cantidad de radicales libres del oxígeno que va a producir nuestro organismo y que necesitamos que se produzcan menos. Y es una dieta depurativa, que es para eliminar toxinas. Bueno, tenemos acá este artículo es muy interesante, está muy bueno, que habla de los nutrientes antinociceptivos y que los divide entre Oriente y Occidente. Yo ya creo que igual acá los consumimos todos. Fíjense, tenemos para el lado de Occidente, tenemos los frutos rojos. Hay un nutricionista que trabaja muy bien con este tipo de dietas que dice que los desayunos deberían ser rojos, o sea, los desayunos deberían estar compuestos por este tipo de alimentos, los vegetales, que ya sabemos, las frutas, los cítricos, y los frutos secos, teniendo cuidado que son 2 porciones diarias de la palma de la mano y no excederse con esto. Y tenemos para el otro lado de Oriente lo que son la cúrcuma, que es muy conocida y que ahora también está muy de moda la que se llama la golden milk, que son leches vegetales con cúrcuma y que es algo que es riquísimo para tomar caliente, que es un té supuestamente muy, muy curativo. También lo que se intenta hacer es reemplazar los areros por cúrcuma más pimienta negra, que lo que harían serían cumplir la misma función. La raíz de jengibre, los porotos de soja o las edamame, que se comen también en comida oriental, que son riquísimos, y el té verde. También hay otro médico que trabaja con dietas antiinflamatorias que la otra vez mostró un desayuno que estaba compuesto por té verde, sardinas, aceitunas negras y nueces pecan, que por ahí nosotros estamos, lamentablemente yo, acostumbrados a desayunar con cosas más dulces. Bueno, la dieta antiinflamatoria es una dieta que tiene bajo contenido de gluten, ¿no? En algunos casos también se elimina de acuerdo a los valores, que como dijimos que lo que hace en alguna forma el gluten o la gliadina es aumentar la inflamación intestinal y aumentar la permeabilidad intestinal. Entonces lo que se vio es que la exclusión temporal del gluten podría permitir una menor prevalencia de disbiosis y por lo tanto una menor inflamación intestinal. Con respecto a los lácteos, en general lo que genera más inflamación es la caseína de la leche, la A1, o sea, la parte proteica, que trae más síntomas gastrointestinales y mayor inflamación, y esto se da por el mecanismo de activación inmunitaria, sobre todo a nivel TH2 en el intestino. Los azúcares ya sabemos, nos cuesta mucho sacarlos, pero sabemos que son inflamatorios reconocibles y que su consumo excesivo produce radicales libres, que produce aumento del estrés oxidativo. Los alimentos ultraprocesados también, que son inflamógenos justamente porque tienen azúcares, grasas hidrogenadas y muchos aditivos. Recordemos también, ya que hablamos de aditivos y de azúcar, que también intentamos
sacar lo que son los edulcorantes, más allá, no importa que no tengan calorías, los edulcorantes son tóxicos para las neuronas, igual que el glutamato monosódico. Bueno, y la otra dieta, que es la dieta baja en FODMAP, es una dieta que los FODMAP son carbohidratos de cadena corta, que no se absorben adecuadamente en el intestino y puede traer síntomas vinculados al síndrome de intestino irritable. Y se encuentra naturalmente también en alimentos y aditivos. Fíjense que estas dietas, esto es algo muy, muy importante, no son dietas restrictivas, o son dietas restrictivas en etapas. Por ejemplo, en esta dieta FODMAP hay una parte donde se sacan los alimentos para ver a cuál uno es intolerante y después se vuelven a incluir. Ojo, porque hay un montón de pacientes que llegan al consultorio diciendo: hace un año que dejé el gluten, hace un año que dejé los lácteos, hace un año que dejé los azúcares. Ojo con este grupo de pacientes que después no tengan cuadros de desnutrición. Entonces, lo que hay que intentar hacer es que esto tenga un seguimiento adecuado por gastroenterología o por nutrición, en donde la mayoría de los casos, salvo enfermedades, por ejemplo, la celíaca, donde sí se sabe que es una cuestión de para toda la vida, estos, digamos, alimentos se vuelven a reintroducir de alguna forma. Bueno, les voy a mostrar un poquito cuáles son estos alimentos. Dentro de los alimentos fermentables tenemos al brócoli, los oligosacáridos, a los fructanos. Acá fíjense que en esta dieta en realidad no se elimina el gluten por la gliadina, sino por ejemplo en el pan, por los fructanos, los galactanos en las legumbres, los disacáridos con la lactosa, los monosacáridos con la fructosa, con la miel, con la manzana, y los polioles con los azúcares, también los edulcorantes y por ejemplo con las paltas. Entonces, en general, cuando derivamos al nutricionista, derivamos porque pensamos que alguna de estas dos dietas le va a traer muchos beneficios a los y las pacientes. Dos palabritas que me parece importante sobre, podríamos hablar solamente una clase de fibromialgia o obesidad, pero no quería dejar de nombrarlo. Fíjense lo lindo el nombre de este artículo que dice fibromialgia, obesidad y todo lo que se encuentra en el medio, ¿sí? Nos ha pasado de llegar al consultorio y de ver un montón de pacientes con fibromialgias que tienen una obesidad importante y ya sabemos de antemano que son cuadros que nos van a resultar mucho más difícil el manejo del dolor, la actividad física, las dietas, el manejo de la fatiga y el manejo de comorbilidad con psiquiatría, de depresión. Entonces, sabemos que son dos epidemias, que hay aumento de comorbilidad entre sí, que hay más dolor, que hay más depresión, que hay menos movilidad y más uso de fármacos, ¿sí? Ojo, este grupo de pacientes es un grupo de pacientes que nos va a costar mucho más tratar y que sí o sí vamos a necesitar un abordaje que incluya desde gente cada quine, psicoterapeutas, nutricionistas, psiquiatras, para que podamos obtener un mejor resultado. Bueno, entonces, después de todo esto, si esto sirve, hay posibilidades terapéuticas o no hay posibilidades terapéuticas, porque acá hay una psiquiatra que está hablando de nutrición, porque soy fanática de la psiconeuroinmunendocrinología, ¿qué conversamos con los pacientes? Primero preguntamos a nuestros pacientes por la alimentación y si utilizan suplementos, porque esto se pasa por alto, si no. Explicarles que no existe la cura mágica con ningún cambio de alimentación ni polvito mágico, esto se vende. También hay libros que se venden sobre fibromialgia con una operación que te sacan un cuadrante de no sé qué músculo y quedas como nuevo. Ojo, porque todo esto circula y todo esto es un peligro. Sugerir que no hagan dietas restrictivas ni tomen suplementos vitamínicos sin planificarlos por un profesional adecuado. La nutrición se incluye dentro de los nuevos pilares de tratamiento y se pueden obtener buenos resultados con una alimentación sana y adecuada a cada individuo, ¿sí? Esto va avanzando. Al principio la fibromialgia tenía tratamiento farmacológico, después tuvo tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, después tuvo tratamiento farmacológico, psicoterapéutico y de ejercicio, rehabilitación, fisiatría, kinesiología. Esto se incluye como cuarto pilar, ¿sí? La parte de nutrición, y el quinto son las medicinas complementarias, que ojalá en algún momento se pueda hacer una clase. ¿Por qué? Porque ya sabemos que una herramienta sola para la complejidad de la patología de la fibromialgia no nos va a alcanzar. Entonces todo lo que podamos hacer nos va a servir. Seguimos promoviendo una vida saludable para optimizar el eje psiconeuroinmunoendocrino y el rol activo de cada paciente sobre su patología. ¿Sí? Esto no es cuestión de pasar la pelota, es cuestión de nosotros colaborar desde donde podemos, pero explicarle a los pacientes, familiares,
la gente que trabaja con este grupo de pacientes tienen que tomar un rol activo. Cuando el paciente toma un rol activo, baja de por sí la sintomatología. Así que seguimos adelante con temas básicos y no tan básicos de fibromialgia para seguir investigando y trabajando. Como conclusión, en realidad el sentido de esta charla está dada ya que los mecanismos por los cuales la nutrición podría ser beneficiosa en fibromialgia tienen que ver con el estado de daño oxidativo, la disfunción de la modulación proinflamatoria o antiinflamatoria, la disfunción de la producción de energía y la disfunción de la neuromodulación dentro de los sistemas nerviosos central y o periférico. ¿Sí? Más integración creo que imposible. Bueno, para finalizar, seguimos difundiendo el libro que nos está generando, como dijo Guadalupe, muchas satisfacciones. Este libro se puede obtener en forma virtual, online, en la editorial Science, que es la editorial que hizo un gran trabajo junto a nosotros, y también se puede obtener en forma impresa, que los tengo acá en casa. Uy, justo los tengo acá cerquita, bueno, me olvidé de traerme uno cerquita acá mío. Para justamente que los y las profesionales de la salud estén cada vez más informados sobre este tema. Este es un libro que atraviesa las especialidades y lo veo en la gente que lo obtiene, que tienen desde geriatras hasta reumatólogos, gastroenterólogos, neurólogos, y esto es lo que enriquece justamente este conocimiento conjunto sobre esta patología, es lo que va a facilitar que podamos hacer mejores diagnósticos y que obtengamos mejor calidad de vida de este grupo de pacientes. Bueno, acá les muestro el equipo por el que está formado este libro, que bueno, soy yo. Está el doctor Alejo Granati, que es médico psiquiatra y paliativista, que sabe mucho de medicina del dolor. La doctora Ingrid Brunke, que es psiquiatra y que fue de las primeras médicas que trabajó con pacientes con fibromialgia. Una reumatóloga con una mirada psiconeuroinmunendocrina, como la doctora María Cristina Lunic, que hace 25 años que trabaja con pacientes con fibromialgia. La licenciada Guadalupe Rosales, con un capítulo increíble de terapia cognitivo-conductual en pacientes con fibromialgia. Y otro capítulo increíble del licenciado Javier Navarra sobre ejercicio. ¿Por qué sí ejercicio en fibromialgia? Nosotros tenemos todos visión optimista con fibromialgia, todos en general pensamos que esta patología no es ni degenerativa, ni es discapacitante, sino que los y las pacientes van a andar bien, tenemos esa idea y trabajamos siempre con esa idea. Las últimas guías de tratamiento siguen hablando de lo mismo de fibromialgia, no hay nada nuevo farmacológico y cada vez más en realidad se apunta a lo no farmacológico. Así que tenemos que seguir apostando a más herramientas no farmacológicas. Las farmacológicas ayudan, mejoran un montón y son una punta más del tratamiento, pero tenemos que saber que la mejoría del paciente se forma con un todo. Bueno, por último les digo muchas gracias por estar acá en este momento tan particular que vivimos. Si quieren alguna información sobre mí, cosas que voy poniendo en la página de Instagram, me tuve que reactualizar con la pandemia. Y bueno, si tienen alguna pregunta, que no sea alguna cuestión muy que le van a preguntar a algún gastroenterólogo, porque no se las voy a poder contestar, pero alguna pregunta general de fibromialgia y de esto que estuvimos conversando, o alguna experiencia clínica que me quieran contar, aprovechamos los y las que están presentes para compartirlo. Bueno, gracias, Doc, ante todo, por la presentación súper actual, súper clara, precisa. La verdad es que nos ordenaste un montón. Voy a estar viendo a ver si alguno de los participantes tienen alguna pregunta. Pueden hacerla vía chat y se lo hacemos llegar a la doctora como para que podamos hacer una ida y vuelta de un intercambio. Sí, mientras eso sucede, Jessy, si querés, digamos, interrumpir el compartir la presentación, así quizás también tengo la posibilidad de verlos algunos de listo, estos. perfecto. Ahí está, perfecto. Y aprovecho y te hago yo una pregunta que quizás dispara algunos interrogantes a los que están participando. Dentro de toda la exposición que mencionabas, me era fácil representarme lo que los pacientes preguntan en la clínica. Y una de las cosas que mencionabas es que
muchas veces toman decisiones muy drásticas de cambio de alimentación dramática y que quizás se pasan un año sin consumir gluten o un año sin consumir lácteos. Y ahí aparece para mí un interrogante que quería compartirlo contigo y ver, digamos, hacer un poco de intercambio sobre esto, es qué pasa también con esos pacientes que hacen esas restricciones alimentarias tan dramáticas, pero que van fluctuando, que un mes es sin gluten, que otro mes es sin lácteos, que otro mes es complemento dietario, porque en lo particular, digamos, con la casuística pequeña de mi clínica, lo que veo es que ahí empiezan a monitorear mucho si eso modifica o no su percepción dolorosa, y están, en vez de llevando adelante un cambio alimentario para evaluar beneficios o para ver si se sienten mejor, empiezan como a acrecentar el monitoreo corporal y el foco sobre su cambio físico, solo porque hay una decisión de un cambio dramático mes tras mes, ¿no? Sin mucha Sí. supervisión clínica. Entonces, ¿qué pensás de estos pacientes? ¿Qué sugerís desde esta perspectiva? Sí, está buenísimo lo que preguntás. Creo que hay una palabra que saqué la palabra sí, obsesionarse, que la había puesto en una Sí, de las últimas recomendaciones, pero creo que este obsesionarse tiene que ver justamente con lo que vos preguntás sí, y con lo que vos contás que ves en los y las pacientes. sí. Pasa esto que vos decís, hay como una búsqueda, porque por un lado, digamos, está buenísimo esto que decimos de que la búsqueda activa del paciente, a sentirse mejor, y hay como un momento donde esta búsqueda, si no está seguida, se desordena. Por eso también la importancia de, es como decíamos, a los terapeutas también les consultan estas cosas, o también charlan estas cosas de la alimentación, seguro. Sí, O también por ahí te dicen, estoy tomando magnesio, ¿qué te parece? sí, O a los sí, sí. kinesiólogos, seguro. Por eso digo, son cosas Y que digo, todos los que trabajamos con también pacientes con fibromialgia estamos atravesados. digamos, que también se cruza con lo que vos mencionabas, que fue muy moda en el 2018, pero hoy por hoy es el consumo de cannabis, más la dieta libre de gluten, más la reducción de lactosa, más la ozonoterapia. Digo, también nos encontramos con pacientes que recurren quizás a todo eso de manera, sobre todo en contexto de pandemia, ¿no? Que es como, bueno, Sí. juntar recursos. Sí, bueno, en realidad lo que te contesto, esto que preguntás, es el tema de hacer foco, sobre todo vos con el trabajo psicoterapéutico, sé que es dificilísimo, en el tema de la obsesión, con este tema de no obsesionarse, porque en esta búsqueda de la cura mágica o el polvito mágico es pruebo con la harina, pruebo con el azúcar, pruebo con los lácteos, que aparte están demonizados, o Sí, sea, que ya sabemos que son malos, pero es como lo que yo digo muchas veces para fin de año, que te escribe un paciente el 31 y te dice, ay, puedo tomar una copita de vino para brindar, y vos le decís, sí, no quiero que estés pensando en el antidepresivo, o sea, no pasa nada. Digamos, como también hacer como jugar un poquito con eso, con decir, bueno, vamos probando, pero la idea no es que si en estos momentos lamentablemente no, pero te vas a un cumpleaños, si hay pizza, si la llegas a comer después de un año que no comiste gluten, más allá de que eso es incorrecto, te va a caer mal y no vas a poder, digamos, disfrutar de nada. Entonces la idea es esa, es como sacarle un poco la obsesión a la parte de la alimentación, es intentar que esto tenga un seguimiento. Y los pacientes es verdad que van probando porque muchas veces, a ver, yo tengo un montón de pacientes que bajaron el gluten y realmente sienten un cambio a nivel de dolor clarísimo. sí. Y otro grupo de pacientes que con los lácteos les pasó lo mismo. Y otro grupo de pacientes que nada, así como con el magnesio. Con el magnesio, el paciente te dice, mira, lo tomo hace 3 meses y nada, absolutamente nada. Y hace poco una paciente me dijo que dormía como nunca. Y vos decís, con el magnesio, y sí, o sea. Entonces acá hay tanta variabilidad y esto es pero tan artesanal, que sí, yo haría los focos, sobre todo en tu trabajo, en el tema de la no obsesión con respecto a este tema de las dietas, que colaboran y que es un pilar más del tratamiento, y dejar bien claro que si uno elimina uno de los grupos de alimentos y uno no es celíaco, que es como la enfermedad, esto hace mal. Puede disminuirlo, puede hacer una dieta para ver, porque en realidad estas dietas lo que se basan es justamente en disminuir en general, no en sacar. Entonces cuando vas disminuyendo, te vas dando cuenta que eso es intolerante. Y una vez que te das cuenta de eso, volvés a reintroducir el alimento. Es Sí. muchas veces como esa segunda fase que sin un seguimiento adecuado, yo no lo podría hacer, lo tiene que hacer un nutricionista. Ujú. Y el paciente tampoco lo puede hacer. Entonces tenemos como que guiar bien eso y dar como pautas bien claras.
también con el tema de los nutracéuticos, no podés tomar magnesio para toda la vida, o tenés que hacer un seguimiento de eso. Los nutracéuticos muchas veces se toman 3 o 4 meses y se dejan de tomar, se hace un descanso. Entonces, por ahí como prestar atención a, sí, a este tipo de cosas. Sí, y pienso, antes de transmitirte, así cierro, te transmito algunas preguntas que surgieron, pienso también, digamos, el trabajo multidisciplinario, porque también, digamos, si hay un paciente que está tomando una pregabalina indicada por ti, pero, digamos, también eso hay que ajustarlo también a un cambio de peso corporal, digamos, como para que no pensemos que es esto, ni siquiera el polvito mágico, pero tampoco no hablando. Porque hay que Totalmente. hacer estrategias conjuntas como muy cuidadosas cuando hay cambio de hábitos, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, a ver, te transmito, te cuento un poco de qué están consultando. Bueno, gracias Jessica, clarísimo, dice Graciela. Quiero preguntar si haces algún pedido específico para diagnóstico de microbiota a los gastroenterólogos. No, no porque está como muy, todavía muy, lo que mostré, el estudio de Pain, es el único estudio que hay con este tipo de microbiota y también, digamos, este es un estudio canadiense, sería distinto la microbiota que tienen los pacientes de acá, porque vieron que la microbiota va cambiando de acuerdo a las regiones. Mm. La verdad que yo no podría pedir nada específico, ni creo que haya nada específico, eh, así que no. Pero Ok. creo que se viene, que va a pasar. Sí, sí, seguramente. Maura se suma también, agradece la exposición y pregunta sobre el ayuno intermitente. ¿Lo aconsejás? ¿Cuál sería la diferencia entre cuál sería la diferencia entre el citrato de magnesio y el cloruro de magnesio? Mira, con respecto al citrato y el cloruro, el citrato es el que encontrás en general en el total magnesiano, en el New Garden, en los que son como más comunes de venta libre que se utilizan en la farmacia y que tienen que ver con las cuestiones de biodisponibilidad, digamos, y Sí. que es el que generaría menos efectos gastrointestinales. Eh, pero si hay algún paciente que le hace mal, y en realidad son como 7 8 las formulaciones con magnesio. Hay Sí. algunos que son gotas para la bañadera, o sea, uno se pone a leer magnesio y es como un mundo. Sí. Pero bueno, en mi experiencia lo que indico es lo que está en la farmacia y en general eso funciona. Yo nunca indiqué cloruro de magnesio. Bien. Con respecto al ayuno intermitente, mira, te digo, a ver, el ayuno intermitente está también muy de moda. Te Sí. digo que no, pero te digo que no por otras cuestiones que tienen que ver con la fibromialgia y con las características de los y las pacientes con Tal cual. fibromialgia. Te diría Sí. que no. Sí. Sí, No sé, no leí sobre eso. ninguna conducta extrema, de alguna manera eso es lo que trabajamos en la clínica con estos pacientes, ¿no? Así que Desde el punto psicoterapéutico tampoco lo recomendarías. no, para nada, porque hay que cuidar justamente que esos procesos de extremos no impacten en la regulación emocional, que es algo que es un gran componente de trabajo dentro de la clínica que hacemos de salud mental, psiquiatras y psicoterapeutas para los pacientes con fibro. Así que coincido contigo desde el punto de vista psicoterapéutico. No, no vi estudios tampoco de ayuno intermitente en fibromialgia. Habría que ver desde el punto de vista de la energía celular y todo eso si hace bien o no. Por eso digo, lo que decimos no es desde el punto de vista biológico, es desde el punto de vista de acá, dos trabajadoras de la salud mental que conocemos a este grupo de pacientes. Y otra cosa que pueden preguntar, que también vi, pero que me parecieron muy viejos los estudios, es que ahora hay mucha venta de megadosis de vitamina C. Ojo con esto, hay un montón de pacientes que se van con la vitamina C endovenosa. Busqué para ver si había algo, porque varios pacientes en esta búsqueda que decimos y que vos también comentás, Guada, de que ahora hay pacientes con el tema del post-COVID, con la cámara hiperbárica. Sí. Bueno, también con el tema post-COVID y con el tema de COVID hay mucha búsqueda de cosas distintas y esta megadosis de vitamina C endovenosa está como muy de moda. La única cita bibliográfica que encontré para pacientes con fibromialgia directamente es de 2007, así que no puedo decir nada. No sé, si Ok, algún paciente se la hizo y le fue bien, yo no puedo, digamos, ok, ok, perfecto. recomendar. Bueno, y la última que mencionan, así ya vamos cerrando y se pueden también liberar. Graciela pregunta si han visto muy recrudecida la sintomatología de los pacientes con fibromialgia en esta pandemia. ¿Qué pregunta? A ver, con respecto a, y después vos tenés más tela sobre esto que yo. Yo te digo, en mi experiencia,
Bueno, yo estoy trabajando virtual, en donde ya eso de por sí hace una diferencia entre los que eran las consultas presenciales y los que son las consultas virtuales. Ya todos los profesionales de la salud esto lo sabemos. Pero noté en general sí más ansiedad, sí más sintomatología depresiva, pero en muchos y muchas pacientes que tenían jornadas laborales de 8 horas y que tenían mucho tema en los trabajos, con los jefes, temas físicos, que tenían mucho dolor, se sienten muy aliviados y están mejor. Por lo cual no te puedo decir en general que todos recrudecieron la sintomatología. De hecho, hay pacientes con fibromialgia que en su casa están mucho mejor, pueden mantener mucho mejor una rutina, pueden mantener mejor los hábitos, se alimentan mejor, almuerzan, se toman la hora de descanso que yo les digo que se tomen, o de ponerse en forma horizontal para renovar toda la química cerebral, no una hora, pero aunque sea 20 minutos, media hora, pueden digamos, respetar un montón de pautas alimenticias, hacer ejercicio o baile o salir a caminar, que antes cuando alguien tenía una jornada de 8 o 10 horas, más llevar y traer los chicos del colegio, más, digamos, era como imposible, que es el clásico, o la clásica o el clásico paciente sobrepasado con fibromialgia, que todos nos podemos sobrepasar en algún momento y hemos tenido alguno de todos estos síntomas. Entonces te digo que veo cosas que están peor y otras que estar en la casa hacen que los pacientes estén mejor. Y otros que peor todavía, porque en la casa tienen otro tipo de problemas. Así que es como tan variable lo que está pasando, y en realidad es tan día a día, que es también lo que creo que nos está pasando a nosotros mismos. Sí. Por ahí hace 2 horas acá en mi casa estaban mi hijo y mi hija gritando, le grabé un mensaje a Guadalupe y le dije, me voy al baño, y que es todo un quilombo, y ahora por ahí hace 40 minutos que nadie me molesta. Pero bueno, Guadalupe tiene más experiencia por ahí en eso. No, a ver, sin extendernos mucho, ella dice que sí, que sus pacientes recrudecieron los síntomas psicológicos más que otros. Sí, a ver, si hay algo que sí me parece que es interesante para concluir, y sumo y agradezco la presentación, Jessica, porque nos das una perspectiva también de algunos temas que no se hablan tanto en fibromialgia. Sí, digamos, desde la clínica lo que vemos es que podemos dejar de llamar a la fibromialgia como una sola patología, y seguimos reforzando la idea de que es un síndrome que tiene una cantidad de cuadros comórbidos muy prevalentes. Entonces, en estas características de la pandemia, sobre todo en las características contextuales en las que cada uno puede vivir, no es lo mismo el paciente, como dice Jessica, que dejó de ir al centro y está trabajando en casa, del paciente que aún en esta pandemia tuvo que salir mucho más y tuvo que generar algún tipo de recurso que no tenía, o se quedó sin empleo. Digo, hay una divergencia de tantas situaciones vitales que sería difícil sacar una conclusión, pero sí me parece que es importante reforzar esto, que la fibromialgia tiene comorbilidad con depresión, con ansiedad, con síndromes funcionales en general, tanto en síndrome de intestino irritable, como decía Jessica, como migrañas y diversas patologías funcionales. Entonces, creo que tenemos que prestarle mucha atención a todo ese síndrome, ¿no? A la complejidad, y no quedarnos solamente con la perspectiva del dolor físico y los hábitos que implica ese dolor físico, sino realmente prestarle atención a que la diversidad de pacientes van a levantar las alarmas en distintos aspectos. Y ahí vuelvo al mismo resumen que siempre planteamos de la asociación, es: no nos confiemos con trabajar solos con estos pacientes, porque estaríamos haciendo mal las cosas. Entonces trabajemos de manera multidisciplinaria y comunicándonos multidisciplinariamente, no solamente derivarlo, sino seguir la derivación, armar un plan conjunto, conversar entre terapeutas y entre profesionales, como para que al final del tratamiento ese paciente sepa que hay un cambio de hábito y hay un cambio de regulación emocional, pero porque se lo fuimos enseñando con los de las distintas especialidades. Eso para cerrar. Bueno, Jessy, gracias. Acá te agradecen, excelente presentación. Gracias a ustedes. Súper recomendable. Bueno, muy buena charla. Nos preguntan sobre certificados. Después, a los que están inscritos les vamos a hacer llegar un mail con información y el certificado, la información del certificado de asistencia. Y agradecemos muchísimo la participación. Jessy, ¿algo más que quieras sumar? Nada. No. Ok, bueno, cuídense, estén muy bien, y nos encontramos pronto. Durante el mes de junio, desde la asociación vamos a estar difundiendo nuevas actividades, nuevas charlas,
y aquellos que estén interesados en participar en los grupos de investigación de la asociación, no tienen más que escribirnos por cualquiera de los medios, por mail, por Instagram, por Facebook, y nos ponemos en contacto como para que se incluyan dentro de los equipos, que la verdad necesitamos multidisciplina de verdad dentro del equipo de trabajo. Así que les agradecemos y un saludo a todos y a todas y descansen. Bueno, gracias Jessy. Gracias a ustedes. Hasta luego.